Amados hermanos, santos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y este es el audio número 26 y el último de esta parte 4 de la serie de 5 partes sobre el verdadero evangelio. La presencia del Señor, su parusía, su venida gradual, la cual se inicia en el tercer cielo y comenzará a partir del momento en que las primicias son llevadas allí al tercer cielo. En aquel tiempo, en cierto sentido, el Señor no habrá dejado el tercer cielo, pero su parusía habrá comenzado. La parusía del Señor durará por lo menos 7 años. Si estudiamos todos los versículos que usan esta palabra parusía, veremos que la parusía del Señor abarca un largo periodo de tiempo. Comienza desde el tiempo en que las primicias son llevadas a los cielos y continúa hasta que el Señor aparece físicamente al mundo entero. Las primicias serán arrebatadas antes de la tribulación y la aparición del Señor a toda la tierra de una manera física y visible ocurrirá después de la tribulación, o por lo menos en la etapa final o al final de esa tribulación. Aquellos que hayan madurado temprano las primicias serán arrebatados al tercer cielo. Después retornarán con el Señor a los aires. Entonces la mayoría de los cristianos, la cosecha, serán recogidos y arrebatados a los aires, donde el Señor ejecutará su juicio desde el tribunal de Cristo. Este no es el juicio que se ejecutará desde el gran trono blanco, el cual ocurrirá después del milenio, como está en Apocalipsis 20, del 11 al 13. El juicio que se ejecutará desde el gran trono blanco será sobre los incrédulos y tendrá relación con la salvación de la condenación, mientras que el juicio que se ejecutará en el tribunal de Cristo, allí en el aire, será sobre los creyentes y se relacionará con el otorgamiento de recompensas o castigos. Desde su tribunal, Cristo determinará quiénes entre los creyentes serán recompensados y serán aptos para venir junto con Él a la tierra a fin de derrotar a su enemigo. En ese entonces el anticristo con su ejército estará en la tierra combatiendo contra el Señor y contra el pueblo del Señor. En ese momento el Señor vendrá con su ejército, los santos vencedores. Después del arrebatamiento y después de haber ejecutado juicios sobre el tribunal, el Señor recogerá a todos los vencedores que vendrán con Él a combatir en contra del anticristo. Podemos verlo en Apocalipsis 19, del 11 al 16. Este es el arrebatamiento tal como es revelado en el Nuevo Testamento. Algunos cristianos argumentan que el arrebatamiento ocurrirá antes de la tribulación, mientras que otros cristianos argumentan que ocurrirá después de la tribulación, y en base a eso se han hecho escuelas teológicas y puntos doctrinales. Pero ¿por qué discutimos esto? Y es que ambos han visto únicamente una parte del cuadro. Quienes han visto algo con respecto al arrebatamiento que ocurre antes de la tribulación se aferran a eso que han visto. Y quienes han visto algo respecto al arrebatamiento que ocurre después de la tribulación también se aferran allí. No obstante, tenemos que comprender que el asunto del arrebatamiento es como las muchas piezas de un rompecabezas. No deberíamos aferrarnos a una sola pieza, sino poner todas las piezas juntas hasta que tengamos un cuadro completo. Entonces el cuadro tendrá sentido y será bastante lógico según las declaraciones de la Escritura. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, en un mismo campo de cultivo se tendrá tanto las primicias como la cosecha en sí y la rebusca. El arrebatamiento de un reducido número de santos que han madurado ocurrirá antes de la tribulación. La mayoría de los santos serán arrebatados durante la tribulación debido a la necesidad o que ellos necesitan y debido a lo que allí sucederá para hacerlos madurar, y una madurez podríamos llamarle expresa o más rápida. Finalmente, la última parte de los cultivos será cosechada después de la tribulación. La cosecha de los cultivos no se halla descrita en los capítulos 7 ni en el capítulo 8 de Apocalipsis, sino en el 14. Esto quiere decir que esto ocurrirá en medio de la tribulación. Leamos Apocalipsis 16, del 13 al 15.
Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de toda la tierra habitada para reunirlos, a la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Tenemos que fijarnos cuándo fue el momento en que el Señor dijo: aquí vengo como ladrón. Esto ocurre en el momento en que los 3 espíritus malignos salen a reunir el ejército del anticristo para Armagedón. Que el Señor diga: aquí yo vengo como ladrón, en ese preciso momento, da a entender que todavía habrá quedado algunos creyentes en la tierra en ese entonces. Esto quiere decir que ellos todavía no habían madurado y que continúan en la tierra bajo el sol abrasador que habrá de acelerar su proceso de maduración. El afirmar que todos los creyentes son arrebatados de una sola vez antes de la tribulación o después de la tribulación es por completo casi contrario a la Escritura. Es como tomar una parte y uno de los extremos. La advertencia que el Señor hizo a su pueblo en el capítulo 16, acabamos de leer un fragmento, ocurre poco antes del final de la tribulación. Y esto da a entender que algunos de los suyos serán dejados en la tierra durante la tribulación. De acuerdo con todos estos versículos, el arrebatamiento de los creyentes no se realizará de una vez por todas en una sola ocasión, sino que se llevará a cabo durante un periodo de aproximadamente 7 años. ¿Cuándo será, amado, arrebatado usted durante este periodo de los 7 años? Y esto va a depender de su grado de madurez. Si a los ojos del Señor usted ha madurado y está listo, ciertamente Él le llevará consigo antes que la tribulación comience. Es de ese modo que el Señor efectuará la transferencia de la realidad del reino a la manifestación del reino. En otras palabras, amados, todos tenemos que madurar. Y si deseamos madurar, tenemos que tomar a Cristo una y otra vez, comiendo de Él y permitiéndole saturarnos todo el tiempo. En esto consiste la vida del reino, la cual es descrita y definida en Mateo 5, 6 y 7. Esta es una vida en la que continuamente tomamos a Cristo como nuestro nutrimento y constantemente somos saturados de Cristo, así como ocupados y poseídos y leudados por Él. En esto consiste la realidad del reino y esta es la verdadera madurez. Amado, si ese es nuestro caso, cuando el Señor regrese, seremos arrebatados como las primicias. Esto quiere decir que seremos escogidos y elegidos por Él para conformar su ejército. Apocalipsis 17, 14, 19, del 11 al 15. El ejército combatiente del Señor está conformado por los santos vencedores que viven en la realidad del reino. Ellos viven en la realidad del reino y llegarán a conformar un ejército combatiente, y después del combate ellos constituirán la manifestación del reino. Como el ejército del Señor, ellos vendrán con Él para destruir al anticristo y su ejército. Entonces las naciones de toda la tierra se convertirán en el reino de Cristo y su ejército compuesto por los santos vencedores. Y el ejército compuesto por los santos vencedores se convertirán en reyes que reinarán juntamente con Él, sus correyes, para gobernar en la tierra entera. Ellos serán transferidos a la manifestación del reino durante el milenio. ¿Qué sucederá entonces con todos los cristianos derrotados? Ellos no tendrán parte en reinar con Cristo durante el milenio como sus correyes. ¿Dónde estarán? Si bien desconocemos todos los detalles, el principio sí se ve con toda claridad en las Escrituras. Cuando el Señor Jesús regrese, los creyentes falsos serán atados en manojos. Hablamos de los creyentes falsos, que no son creyentes, en definitiva. Serán arrebatados en manojos y arrojados al fuego, con lo cual se pondrá fin a toda la cizaña del cristianismo. Los santos vendedores serán escogidos para combatir en la batalla junto al Señor a fin de recobrar la tierra para que el Señor reine sobre ella. Ellos serán reyes juntamente con Cristo en la manifestación del reino. Los cristianos derrotados no serán arrojados al fuego, ni tampoco entrarán en el reino para reinar juntamente con el Señor.
Según Mateo 22:13 y Mateo 25:30, ellos serán arrojados a las tinieblas de afuera, donde será el llanto y el crujir de dientes. En resumen, amados, la cristiandad en la actualidad se halla compuesta tanto por cristianos falsos como por cristianos verdaderos. Los cristianos falsos son o conforman la apariencia externa del reino. Y entre los cristianos verdaderos, unos cuantos son vencedores y la mayoría está derrotada. Cuando el Señor Jesús regrese, Él primero aniquilará a los cristianos falsos. Esto es como diciendo las palabras de Mateo, arrojará la cizaña al fuego. Después Él arrebatará a los cristianos verdaderos, llevándolos a los aires de acuerdo a su madurez. En su tribunal establecido en los aires, Él ejecutará su juicio sobre todos los cristianos verdaderos para decidir quién será seleccionado y escogido. Estos serán los vencedores que regresarán a la tierra para combatir contra el ejército rebelde del anticristo. Después de derrotar al anticristo y su ejército, los vencedores serán quienes reinen juntamente con Cristo en su reino aquí en la tierra. Esto constituirá entonces la manifestación total del reino. Esto también será la transferencia de la realidad del reino a la manifestación del reino. Únicamente los vencedores, aquellos que viven en la realidad del reino de los cielos hoy, tendrán parte en su manifestación. La manifestación del reino de los cielos será una recompensa o un premio que se otorgará a los vencedores. En el próximo audio, amados hermanos, comenzaremos ya la quinta parte y final de esta serie, con el tema la disciplina que el Señor ejecutará a los gentiles y judíos cuando Él regrese. La gracia del Señor sea con vosotros.